En la encrucijada de la innovación tecnológica y la industria automotriz, nos reunimos hoy para explorar un territorio donde la ingeniería y la computación convergen para dar forma a un futuro que desafía los límites de la imaginación. Bienvenidos a este panel sobre la integración de sistemas de ingeniería asistida por computadora, CASE por sus siglas en inglés, y el desarrollo de la industria automotriz en México. Saludo con mucho gusto primero a mis compañeros de panel. Aquí descubriremos cómo la fusión de la tecnología y la movilidad están dando forma a una nueva era de vehículos inteligentes, conectados y sostenibles. En los próximos momentos exploraremos las sinergias, los desafíos y las oportunidades que esta unión ofrece, con la mirada puesta en un horizonte donde la creatividad y la tecnología transformarán para siempre la forma en que nos movemos. En un mundo constante y de transformación, donde la tecnología y la movilidad convergen de forma nunca antes vistas, es un honor reunirnos aquí para explorar cómo la sinergia entre esta tecnología digital y la fabricación automotriz están dando forma al futuro del transporte en nuestro país y en el mundo. México ha desempeñado un papel fundamental en la cadena de valor global de la industria automotriz, siendo uno de los principales productores y exportadores de vehículos y de componentes también. Sin embargo, en este emocionante viaje hacia la próxima era de la movilidad, es imperativo considerar cómo estos sistemas de ingeniería asistida por computadora están desarrollando y redefiniendo los paradigmas tradicionales de diseño, de fabricación, de seguridad, de conectividad en la industria. En este panel reuniremos voces influyentes y visionarias del gobierno, de la industria y de la tecnología para analizar de manera exhaustiva cómo estos sistemas por computadora están impulsando la evolución de la industria automotriz en México. Exploraremos los avances en la simulación, el diseño asistido y la conectividad vehicular, así como la seguridad cibernética en un entorno automotriz en constante cambio. A medida que los vehículos se vuelven más autónomos, conectados y electrificados, y las demandas de los consumidores cambian a soluciones más sostenibles, es esencial que México continúe siendo un actor relevante en esta transformación global. Aquí exploraremos cómo esta colaboración, innovación y adopción de tecnologías de punta CASE pueden posicionar a México en la vanguardia de la revolución automotriz. Sin más preámbulos, los invito a que comencemos esta conversación enriquecedora y a nutrir nuestra comprensión de cómo la fusión entre CASE y el desarrollo de la industria automotriz está moldeando el futuro de la movilidad, no solo en México, sino en todo el mundo. Comencemos, pues, este viaje de descubrimiento y de reflexión juntos. Quisiera, Felipe, comenzar contigo, si me permites. Como CEO de Alien Plastic, como proveedor de la industria, ¿cómo es que las tendencias tecnológicas en los vehículos han influido en el desarrollo de productos innovadores en las empresas? Gracias, Luis. Antes de empezar, un gusto compartir este panel, tanto contigo como con Manuel y Alejandro. Rodolfo, gracias por la invitación a Neuron y poder compartir aquí con los que estén conectados y con ustedes. Realmente vivimos en un mundo de evolución, de cambio constante. Desde que nos topamos a este efecto mundial que paralizó a todo el mundo en la pandemia, la industria automotriz ha resurgido de una manera que probablemente nosotros no esperábamos que fuera tan rápida, y a manera cabalgante en cuanto a evolución y tecnología. Lo que comentaste ahorita abriendo el foro es muy importante y es muy cierto. Por mi parte les puedo platicar que por la industria automotriz vemos una tendencia de cambio y evolución tecnológica
y el futuro del plástico es enorme dentro de esta industria. Como datos duros, se pronostica que entre el 2023 y 2030, durante los siguientes 7 años, incluyendo este que está ya por terminar casi en unos meses, el crecimiento de la industria plástica en automotriz va a ser de un 5.2%, llegando a un negocio de 45,000 millones de dólares en el 2030. Los plásticos de alto rendimiento están reemplazando a los metales convencionales. Entonces, en cuanto a la innovación, el desarrollo de la innovación dentro de esta industria, estoy viendo mucha reingeniería del producto, de piezas metalmecánicas a piezas plásticas, para aligerar el peso de los vehículos, ser más responsables con el medio ambiente. Actualmente el plástico dentro de un carro se tiene contemplado que tiene un peso entre 110 y 120 kilogramos. Y bueno, si contemplamos tasa de crecimiento que les estoy diciendo, el 5.2 anual de aquí al 2030, estamos diciendo que es brillante y es una tendencia que ya lo había yo palpado desde hace unos 3, 4 años. Y ahorita más que nunca, el efecto del nearshoring también está haciendo el efecto del re-engineering, partes metalmecánicas, innovándolas a transformarlas más a la industria del plástico. Y nos enfrentamos también a los retos de proveeduría, que la innovación nos está impulsando también a ser mejores, a cambiar. La transformación duele en un principio, pero creo que pues esa transformación a lo que nos están llevando los OEMs, pues es la tendencia y es al barco que nos estamos subiendo todos los proveedores que afortunadamente pertenecemos a esta industria. Gracias, Felipe. Qué interesante esto que nos comentas, sobre todo esta parte de la transformación. Duele, siempre es complejo adaptarse al cambio. Siguiendo con nuestro panel, Manuel, quisiera seguir contigo. Como IT Director en Clarios y como proveedor de la industria, háblanos por favor sobre el desarrollo en servitación de productos que requieren que la movilidad no se detenga, por favor. Con mucho gusto, Luis. Gracias por la invitación y me da mucho gusto participar en este panel. Clarios somos una compañía productora de baterías. Seguramente todos ustedes han visto por ahí nuestros centros LTH a lo largo del país. Unas 8 de cada 10 baterías que se venden en el país son nuestras y vendemos a nivel mundial unos 150 millones de baterías. México es nuestro mercado donde tenemos mayor penetración. Y cuando se logran niveles de penetración como los que tenemos en esta región, en México y en Centroamérica, siempre nos encontramos con aquel reto o deseo de nuestros directivos, director general, director de ventas, de decir, siempre quiero vender más. Seguramente le pasa a Felipe, etcétera, cuando tienes un porcentaje ya de mercado cubierto y quieres vender más. Y dices, bueno, si la industria no produce mayor volumen de automóviles a nivel del año o no hay más compradores, pues te encuentras con un límite. Y entonces en esa exploración de nuevas vías de generación de ingresos nos hemos encontrado con una tendencia que se llama la servitización de productos. El concepto es complicado, difícil de pronunciar, no es nuevo. Y el razonamiento detrás de la servitización de un producto es mover a una compañía, es una evolución natural de la industria de la manufactura y la premisa es, me muevo de un enfoque de orientación a productos, de venta, colocación de mi producto en el mercado, hacia un modelo centrado en un servicio. Tú necesitas una batería, pero no solamente necesitas una batería. Si eres un repartidor de perecederos, lo que necesitas es la transportación. Y como uno de esos componentes claves, necesitas las llantas, necesitas la batería y algunos otros componentes críticos que son indispensables para que el automóvil, el vehículo se mueva. Nosotros vendemos baterías para todo lo que se mueva, motos, carros de golf,
camiones, carros, etcétera, y lo que nos interesa es que la movilidad no se interrumpa. Entonces, uno de los razonamientos es cómo me aseguro con esta tendencia que existe de todo como servicio, que seguramente han identificado en el mercado, cómo nos movemos a que nuestro producto se vuelva un activo optimizado que tenga dos componentes, el producto físico más un producto digital. Y ese producto digital va conectado en esa batería, es un componente adicional digital que obtiene métricos en todo momento de la batería. Y no solo para las baterías, existen casos en Continental para las llantas, que lo que van a ayudarme es a saber el estado de mi batería. En el caso de los transportes mayores como trailers, camiones, me puede decir si el mix de esas baterías está generando que la vida útil de mi batería sea menor, que voy a tener que comprar con anticipación y sobre todo para los que no pueden interrumpir la movilidad, que les pueda prevenir cuando una unidad se va a detener. Entonces, la servitización nace como una necesidad de cubrir tres necesidades básicas del comprador, que es reducción de costos, mejorar la experiencia del cliente. Nosotros no queremos llegar de último momento con las áreas de compras a decir, cómprame 50 nuevas baterías porque tengo 2 trailers, 5 trailers detenidos. Queremos que eso sea preventivo, ¿cierto? Entonces queremos que esa experiencia de compra, la recompra, esté digitalizada, que no sea una actividad humana y esta servitización lo permite a través de los sensores y definitivamente mejorar la eficiencia para que ese sobrecosto no se vaya en toda la cadena. Y para el vendedor, como nosotros y otros, pues obviamente buscamos la servitización, este movimiento a un esquema de servicios para vender más, para hacer productos digitales y para lograr aquellas fases que se vienen en el futuro de compras y ventas autónomas, se llaman, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestra tecnología automáticamente vaya haciendo recompra de aquellos materiales críticos para la continuidad de nuestro negocio y que la compra y venta de esos materiales, como nuestras baterías, como las llantas, etcétera, se den sin tanta intervención humana, con mecanismos de compra en medio, con descuentos, etcétera, y que nos dé recompra donde no es necesario tener tanta interacción humana y eso lo cubre la servitización. ¿Qué componentes de tecnología se agregan ahí? Pues temas como Internet de las cosas, sensores, ¿no? Tenemos un boom, ya les platicaré más tarde, tenemos un boom de sensores. Se necesita inteligencia artificial para no solamente leer datos del producto, sino poder hacer conclusiones de los datos que obtenemos. Y Machine Learning, que también son técnicas arriba de la base, que es cuando obtenemos datos de cualquier cosa, de su auto, de su batería, de sus llantas, etcétera. Y bueno, todo esto, la servitización para que funcione, tiene como premisa que debe de generar ingresos. No es solamente un tema de tecnología, es un tema de negocio. Y lo que se estima, y ahí las predicciones que nosotros seguimos, que son las de Gartner, nos dice que para los siguientes 5 años, del ingreso total de la industria automotriz, el 16% se espera que sea de servicios, no necesariamente de venta de productos. Y esos servicios tengan un alto componente digital a través de estos mecanismos de servitización. Y que el 75% de las empresas de manufactura habría que buscar cuál es el específico para automotriz, tengan estos esquemas ya no solamente de transformación y venta, sino de servicios digitales arriba de sus procesos tradicionales de venta, con mecanismos de monetización tanto directa como indirecta. Los indirectos son aquellos donde tú colectas datos y vendes esos datos. Hay varios ejemplos en el mercado, John Deere, Caterpillar, etcétera, que no solamente venden la máquina, sino te venden los datos que te permiten que tu proceso a la hora que lo ejecutas sea más eficiente. ¿Qué pasaría si pudiéramos comprar los datos de las productoras de autos más eficientes para otros, ¿no? Que puedan digerir esos datos y hacer sus empresas más eficientes. Y los mecanismos de monetización directa, que básicamente son como los que vemos en las plataformas de entretenimiento. Freemium, que son en un Amazon cuando te empiezan a hacer envíos gratis para hacer una base digital y después que esos los empiezan a mover a mecanismos de suscripción donde dices, a mí me conviene subirme en una plataforma, pagar un fee mensual o anual para que mi flotilla no se detenga. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a aprender de mis mecanismos de uso de la energía o de las llantas de mi transporte, no solamente de lo que aprendo en mi organización, sino de una plataforma que consolida de muchos y que me va a prevenir que mi movilidad no se detenga. Entonces, a eso se requiere servitización. Si tienen dudas, estoy a la orden. Puede resultar muy técnico, es un tema que hay que digerir poco a poco.
Muchas gracias, Manuel, por toda esta información que nos compartes. La verdad es muy interesante cómo ahora a través de estos procesos de digitalización, pues obtienes esta información y la puedes utilizar para otros temas. Siguiendo con el tema del panel, Alejandro, quisiéramos continuar contigo. Desde el punto de vista de gobierno, en la Secretaría de Economía Sustentable, allí en Guanajuato, ¿cómo ha vivido su región la tendencia del nearshoring y qué oportunidades en proveeduría han podido identificar? Pues muchas gracias, Luis, por esta oportunidad, por este espacio, al Neuron Automotive Forum. Y bueno, me gustaría agradecer también a mis compañeros del panel, a Felipe, a Manuel, también a todo el equipo organizador de este foro por esta oportunidad. Hacer una pequeña reflexión, un análisis. Cuando hablamos de nearshoring nos referimos a esta práctica a través de la cual pues Estados Unidos está transfiriendo operaciones de países del sudeste asiático y de China a otras naciones que considera como aliadas, ¿no? ¿Por qué decimos que son países aliados? Que en este caso en concreto somos México y Canadá. Bueno, compartimos con ellos un mismo uso horario, compartimos con ellos la misma hasta política corporativa, el mismo set, escala de valores. Tenemos también una probada relación exitosa comercial. Recordemos que tan solo el año pasado Estados Unidos y México lograron un intercambio comercial que ascendió los 780 billones de dólares. Tenemos una cultura de negocios afín que no comparte Estados Unidos con Europa o con los países del sudeste asiático, mucho menos con China. Entonces, todo esto nos hace, aunado obviamente a la cercanía geográfica, nos hace el candidato por excelencia para la recepción de inversión extranjera directa de varias de las empresas que por necesidad tienen que venir y migrar estas operaciones a México. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo lo vive el Bajío mexicano, cómo lo vive Guanajuato. Dicen que de la moda lo que acomoda, también del nearshoring tenemos que ser muy realistas para ver en el Bajío qué es lo que podemos absorber. Según los estudiosos, las exportaciones estimadas a raíz del nearshoring de países latinoamericanos a Estados Unidos ascienden a 48,000 millones de dólares. De ese pastel, de ese paquete, México se puede quedar con cerca de 35,000, hablamos de un 46%, ¿no? de esto, y bueno, la intención, perdón, 78,000 es el valor estimado de las exportaciones de países de América Latina a Estados Unidos, y México puede aspirar a alrededor de 35,000 millones de dólares. Brasil anda en segundo lugar, Luis, con alrededor de 7,000, y de ahí tenemos que identificar qué viene para tu estado, para San Luis, para Guanajuato, para Querétaro, para Aguascalientes, para el Bajío. Pongo yo el ejemplo de las televisiones de pantalla plana que se fabrican hoy en Tijuana. Esas probablemente se quedarán allá porque es un producto voluminoso que requiere también espacio, y si tienes de mercado final California, es probable que Tijuana o Mexicali vayan a ganar ese proyecto. ¿Dónde la podemos pegar los estados del centro, los estados del Bajío? En aquellos componentes que formen parte de nuestras cadenas de valor. Voy a ponerte el ejemplo de Mazda, por ejemplo. Si ellos identifican que un tornillo, algún elemento de sujeción que va en la transmisión o el motor, lo están trayendo de Taiwán o de China, aquí juegan dos factores. Van a tener ellos que elevar el valor de contenido regional para poder seguir exportando a Estados Unidos, aprovechando el TIMEC, USMCA y la tarifa cero. Entonces van a tener que elevar ese contenido, ya sea trayendo una empresa de Japón, de Taiwán, a que lo haga aquí, o bien nosotros como gobierno seguir implementando estas políticas públicas para desarrollar proveeduría local que pueda competir, que pueda formar parte de este fenómeno, que pueda competir en las grandes ligas y que se pueda agregar a estas cadenas globales de valor. Y en ese sentido vemos oportunidades, bueno, en el sector automotriz y autopartes, que es el que hoy nos ocupa, también en el sector aeronáutico, vemos también en todo lo que deriva del comercio electrónico,
porque también el hecho de que la logística ahorita presente sus retos, de que no haya madrinas para trasladar componentes de los puertos marítimos al centro, de que el fast track lane o el carril rápido en los puertos de Lázaro Cárdenas se haya cancelado, y el que tengamos todavía áreas de oportunidad en lo que es la vía del ferrocarril, que se está trabajando en eso, tenemos proyectos interesantes. Eso hace que sea todavía más apremiante tener consolidada la cadena de valor para el sector automotriz y de autopartes cerca de donde están las armadoras y los centros de consumo. Entonces ello nos abre una oportunidad enorme para que de aquí se consoliden estos componentes, su producción, y se puedan mandar a Estados Unidos con relativa facilidad y poder entonces seguir nosotros aprovechando este fenómeno en el nearshoring. Gracias, Alejandro. Qué interesante todo esto que nos comentan y que pues está pasando, como bien comentas tú, en Guanajuato, en varias ciudades del Bajío. Y así como tú nos acabas de compartir estos avances que el estado de Guanajuato ha tenido, yo también quisiera compartirles brevemente cómo San Luis Potosí ha vivido esta tendencia del nearshoring y cómo ha fortalecido la economía estatal, fundamentalmente el sector automotriz. Esto gracias principalmente pues a la cercanía geográfica del mercado más grande del mundo, como bien lo comentabas, Alejandro, la infraestructura, la logística, la energía, los servicios, al igual que el tema educativo, ¿no? La educación y el talento potosino también han permitido que este desarrollo sea posible. De acuerdo a datos de la Industria Nacional de Autopartes, de enero a mayo, San Luis Potosí es el sexto productor de autopartes en México, con un valor aproximado de 3.275 millones de dólares, superando 14% la cifra del 2022 en el mismo periodo de tiempo. Entonces empezamos a ver ya un crecimiento en la producción de vehículos. La economía potosina es impulsada por las exportaciones, que también han alcanzado un crecimiento de alrededor del 33% respecto del año anterior, según datos del IMCO, teniendo como principales destinos, ya veíamos, Estados Unidos, Canadá, pero también países como Alemania. San Luis Potosí también es testigo de una evolución significativa en el panorama económico, especialmente pues en esta industria automotriz, gracias a esta tendencia que mencionamos del nearshoring. En la producción de vehículos ligeros, nosotros tenemos dos armadoras, General Motors y BMW, y nos consolidamos ya como el quinto productor nacional de vehículos ligeros, esperando ya poder producir hacia finales de este año más de 382,000 unidades. Y de acuerdo con el anuncio que la planta de BMW hizo este año, pues ya se espera la producción de vehículos eléctricos para el año 2027. Esta estrategia implica pues la reubicación de operaciones, de servicios de producción, de empresas de países, pues también para aprovechar estos beneficios logísticos, culturales y económicos. En el contexto de la industria automotriz, San Luis Potosí también ha experimentado pues un aumento en la inversión extranjera directa y en la expansión de empresas automotrices que buscan establecerse más cerca de estos mercados claves de Norteamérica. Y se espera que para el cierre de este año alcancemos a superar la meta de 1.256 millones de pesos de inversión, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Local. Y entre las oportunidades que hemos identificado rápidamente, pues está esta cadena de suministro. Estamos viendo que esta cercanía con los mercados de Estados Unidos y Canadá pues nos ayudaría a reducir estos tiempos de transporte y la mejora en la capacidad de respuestas del mercado que va teniendo. La colaboración institucional también es un punto fundamental, y aquí es donde parte del trabajo que hacemos en el clúster automotriz se refleja. Esta presencia de diversas empresas automotrices en San Luis Potosí, de diferentes nacionalidades, pues nos ha permitido dar lugar a este crecimiento del clúster automotriz, promoviendo
la colaboración entre las mismas, la innovación, la transferencia de conocimiento, el compartir buenas prácticas. Hemos tenido ya un crecimiento de más del 50% en las afiliaciones en los últimos 3 años. Y pues también en Guanajuato, el clúster automotriz es un ente muy activo. En cuanto a la tecnología y capacidades de inversión extranjera, pues también San Luis Potosí ha sido ya un lugar en donde estas empresas automotrices tienen planes de instalar este mismo año ya centros de investigación y desarrollo. Y sobre todo estos cambios pues nos han llevado a la generación de empleo. Esta expansión de empresas, esta creación de nuevos sitios de producción en San Luis Potosí han generado oportunidades de empleo para la población en áreas principalmente de manufactura, de ingeniería, de logística. San Luis Potosí tiene registrados alrededor de 457,000 trabajadores en el Seguro Social y aparentemente más o menos unos 6,500 son nuevos puestos laborales creados este año solamente. Entonces, pues finalmente, en resumen, San Luis Potosí ha abrazado esta tendencia de nearshoring con un enfoque en la industria automotriz, lo que ha generado pues diversas oportunidades de proveeduría, de cercanía a los mercados claves, colaboración intersectorial, transferencia de tecnología y la generación de empleo. Estos son algunos de los beneficios que el nearshoring ha traído al Estado y que ha permitido este crecimiento económico, pero sobre todo el fortalecimiento del sector automotriz en el Estado. Los invito a que pasemos al segundo bloque de preguntas y ahí, Felipe, quisiera que nos apoyaras comentándonos sobre las oportunidades de negocio, desarrollo de proveeduría y tecnología desde Alliant Plastics, por favor. Claro que sí, Luis. Muy interesante escuchar cómo está creciendo San Luis Potosí en todo el sector automotriz. Y bueno, creo que como ustedes, San Luis Potosí, Guanajuato, toda la parte del Bajío, acá en el norte, en Nuevo León, también es muy grato ver el crecimiento de esta industria automotriz. ¿Y por qué lo comento? Porque a como va creciendo, como comenté hace unos momentos, el transformarte, el crecer duele al principio, pero hay que hacerlo y lo quiero comentar y recalcar porque no podemos crecer sin proveedores, ¿no? Y entonces a tu pregunta la voy a dividir en 2 partes. La primera parte en oportunidad de negocio y desarrollo de proveeduría y la segunda parte en la promoción de la inversión y tecnología, que ambas es clave para actualmente. Si nos vamos a pensar hace 137 años, fue en enero de 1886 cuando Carl Benz inventó el primer carro, aún de 3 llantas en aquel entonces, de combustión interna, con la impresionante velocidad de 16 kilómetros por hora. Esto lo quiero mencionar para que vean todo lo que se ha transformado la industria automotriz en la actualidad y con eso conlleva también la transformación de los materiales, como les decía, de metal mecánica a plásticos que en promedio se ahorran un 50-70% del peso de una pieza metal a una pieza plástica. Hasta la Segunda Guerra Mundial fue cuando se desató más el boom y se empezaron a incursionar más los plásticos dentro del el carro. ¿Y por qué no lo hacían antes? Porque justo con la inclusión de plásticos en el carro, se agregó también la fibra de vidrio. Lo que sucede con las resinas con fibra de vidrio es que el plástico se hace más duro. Tiene más resistencia a los impactos. Entonces, desde ahí se empezó a dar el boom, el boom, el boom. Y lo quise mencionar ahorita por algo que vivimos los que estamos en la industria de plástico después de la pandemia. Sucedió que pues había mucha demanda, empezó a resurgir la demanda de la industria automotriz, pero no había materiales, no había resinas, no había fibra de vidrio para producir esas resinas que necesitamos en el sector automotriz. Entonces, en esta primera parte de la pregunta que es a favor de hacer la oportunidad de negocio y desarrollo de proveeduría, creo que como país sí hablamos mucho del nearshoring en cuanto a la manufactura de las partes,
subensambles y obviamente los estados que tenemos OEMs, pues el ensamble final del vehículo, ya sea que se quede en México, lo mayor que se importa. Digo, perdón, que se exporta. Pero el tema de la proveeduría, hay un gran oportunidad y potencial de desarrollo de los raw materials, resinas. Yo traigo resinas de Europa, de diferentes partes de Europa, de diferentes partes de Estados Unidos. Es muy mínimo la resina que puedo utilizar que se fabrique en México. Creo que también fuentes de fibra de vidrio hay escasas en el mundo. Entonces, sí veo un tema y un gran potencial de desarrollo que como país podríamos tener en consideración, pues en vez de traerte esas resinas de Europa, todos los que estamos aquí lo sabemos, pues no importa si tienes rotación o ausentismo, no importa si tienes problemas logísticos, si traes la resina de Timbuktu, tú tienes que dar tu descuento anual sí o sí. Entonces estamos en una industria con bastantes retos, una industria que nos impulsa, pues ahora sí, a usar nuestra creatividad. Uno de los 7 hábitos de los líderes es la creatividad y con estos temas logísticos y retos de proveeduría, bueno, pues creo que nos impulsan en el día a día. Entonces, definitivamente, el tema de proveeduría es de mucho desarrollo en cuanto a resinas y la fabricación de las mismas aquí dentro de México. Y la segunda parte de la pregunta que hiciste, la promoción de la inversión y tecnología. Hace 5 años yo creo que era un nice to have hablar de inteligencia artificial, era un nice to have hablar de automatización. Ahorita es un must, ahorita lo tienes que tener sí o sí, porque el reto del capital humano va a seguir siendo de aquí a los siguientes 7, 8 años. Qué bueno que haya tanta inversión en todo México, qué bueno que la industria automotriz siga volteando a México, pero algo limitado, un recurso que creo que estamos viviendo todos los empresarios, ejecutivos, es el capital humano. Tanto operadores como técnicos, inclusive personal administrativo. Estamos viviendo en una era en la que cuando muchos de nosotros comenzamos nuestra carrera profesional, nos adueñábamos de la camiseta y amábamos el logotipo de la empresa a la que pertenecemos. Ahorita las nuevas generaciones, la dinámica del mundo es diferente. A nivel operativo estamos hablando que duran de 90 a 120 días y cambian a diferente empresa. Tienen metas a corto plazo actualmente las generaciones y pues eso te conlleva a reinventarte, hablar de nuevos procedimientos para automatizar o tener a lo mejor a través de inteligencia artificial el poder tener ese tipo de entrenamiento, ¿no? Porque pues una persona que no está entrenada obviamente te afecta en la calidad de tu producto y te afecta en la calidad de tu producto y al final te impide embarcar a tiempo. Entonces, es toda una gama de posibilidades. Afortunadamente, la tecnología actual con la que contamos, en la que nos tenemos que abrazarla y tenemos que incluirla en nuestros procedimientos y en nuestros procesos de producción, sí o sí. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de industria 4.0, que te permite tener datos en el momento pues correcto para tomar decisiones y sistemas de visión. En la industria automotriz, ustedes saben, yo lo sé más que nadie, que una rebabita en una pieza plástica es inaceptable y te rechazan todo el lote. Y es muy difícil que el ojo humano llegue a ver ese tipo de efectos en una pieza pequeña o inclusive en una pieza grande. Entonces aquí es cuando abrazamos las tecnologías de inteligencia artificial y desarrollamos junto con nuestros proveedores sistemas de visión que te permite de una manera eficiente y productiva inspeccionar piezas y asegurar la calidad, que al final, si aseguras la calidad y aseguras la entrega a tiempo, tus mismos clientes te van a seguir dando negocio. Entonces, creo que en ambas partes, tanto en el desarrollo de la proveeduría como la inclusión y la promoción de la inversión en tecnología, es algo que los que estamos en la industria automotriz lo tenemos que hacer. Muchas gracias, Felipe, por ponernos estos dos grandes retos, el tema de la creatividad, el reto de los proveedores y de capital humano.
Alejandro, también en ese sentido, ¿nos podrías hacer favor de compartir qué oportunidades de negocio, de desarrollo de proveeduría y promoción de inversión y tecnológico ubican desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato? Claro que sí, con mucho gusto. Sí, mira, me gustaría partir del hecho de que en el estado logramos la producción de más de 750,000 unidades el año pasado, 2022. Esto representa cerca del 25% de la producción de vehículos ligeros en México. Y para nosotros representa cerca del 75% de la capacidad productiva total. Es decir, si sumamos lo que a marcha forzada al 100% de la producción podría sacar entre General Motors, Mazda, Honda, Toyota, Hino Motors, otra filial de Toyota, pudiéramos estar hablando de la producción de 1 millón de unidades tan solo en Guanajuato. Hay que sumar lo que traen ustedes allá en San Luis Potosí, con BMW y también con General Motors que comentabas, sumar lo que produce Nissan en Aguascalientes. Pero a lo que voy con esto es que se detonó en el Bajío una importante red de proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Sin embargo, voy a ir ahorita a hacer eco de lo que comentaba muy atinadamente Felipe, hablar de que estamos completos en tema de inyección de plástico. Creo que todavía hay, o sea, el tema es tan complejo, hablas de extrusión de inyección, que todavía creo que hay muy buenas oportunidades para continuar consolidando, como él bien lo apuntalaba, los negocios de inyección de componentes en plástico. Él mencionó lo que es importante, que es el plástico. Yo también me atrevería a hablar de inyección de aluminio. Vemos, y la F-150 fue el mejor ejemplo de la transición del acero al aluminio, con toda una metodología que a Ford le funcionó bien. Y ahí se trata también de ir bajándole el peso total al vehículo, porque también las empresas tienen que cumplir, que tenemos que mencionarlo en este foro, con las metas de descarbonización que les marcan sus corporativos. Y ello empieza con la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera que están ligadas al peso del vehículo, ¿no? Entonces, hemos visto una tendencia clara ahí, Luis y compañeros de la audiencia, en la incorporación de proyectos de inyección de aluminio con las 4 tecnologías. Hay oportunidades para HPDC, la inyección de aluminio a alta presión, a baja presión, por gravedad y por lo que se conoce como counter pressure. Vemos también oportunidad en el sector de tratamientos térmicos para las piezas. Sabemos que, por ejemplo, este negocio de tratamiento térmico de las piezas por sí mismo a veces no les genera utilidad a las empresas. Lo tienen que traer si quieren asegurar negocio con X o con Y cliente. También procesos de forja especializada. Vemos que México todavía tiene, no quiero decir una deuda, pero sí un área de oportunidad para consolidar procesos de forja. Talleres de herramientales también con tecnología avanzada para fabricación, reparación y mantenimiento de moldes de inyección. Aquí Felipe no me dejará mentir de que sí existe todavía un pasito más que tenemos que dar para que los moldes de inyección de plástico se les dé mantenimiento, se fabriquen, se diseñen aquí. También aceros especiales. Híjole, creo que en ese rubro nos podemos llevar toda una hora completa, porque si bien tenemos en el Bajío y en México centros de procesamiento de acero, te llega la bobina de acero aquí y haces procesos de slitting y blanking, tenemos que tener ya procesos de producción como tal de acero, no nada más con un molino, sino también un área donde se tenga fundición con todos los componentes que llevan los aceros especiales. Elementos de sujeción, falta también empresas de tornillería especializada y otros componentes. Y en el tema, me gustaría hacer también aquí una reflexión, en el tema de electromovilidad, dado que varias de estas empresas están migrando hacia la electromovilidad, están trayendo al Estado y a San Luis también, estoy seguro, San Luis Potosí, a Nuevo León y a todos a Puebla, a todos los estados que tienen vocación automotriz, Querétaro también, están trayendo unidades adicionales a aquellas con las que llegaron a México. Pongo un ejemplo, Webasto.
Webasto es líder en la producción de quemacocos y ya puso en Irapuato ahorita una segunda planta para la producción a través de 9 líneas de fabricación de cargadores eléctricos. Primero para Ford y luego para otros clientes. Curiosamente para Tesla no, pero para todos los demás sí tiene ahí una línea de producción de cargadores eléctricos. Pero esto es adicional al core business con el que esta empresa alemana llegó a Guanajuato. ¿Por qué? Porque vio la necesidad de renovarse. No va a dejar de lado los quemacocos, pero ve la necesidad aquí de contar con una unidad de negocios que le permita estar a la vanguardia y no perder esos clientes, y al contrario, conservarlos y ahora darles un valor adicional que va de la mano con lo que comentaba un poquito Manuel de la... ¿Cómo es, Manuel? Servitización, ¿no? Realmente poder ofrecer más de un componente o un producto a tu cliente final. En ese sentido, creo que tenemos todavía varias oportunidades. Me parece que Felipe se fue todavía un paso atrás. Él hablaba de resinas, pero podemos meter vidrio. Ahorita yo comentaba de aceros especiales. Y si nos vamos a los raw materials, y si analizamos el BOM, el Bill of Materials, pueden salir otros más. Pero si queremos saber en concreto, si alguien llega con un cheque y nos dice qué oportunidades hay para que yo pueda invertir, serían estos grandes temas, ¿no? Forja, inyección de aluminio. Fuimos el otro día también, no es del sector automotriz, pero estábamos en MAVE. Veíamos unas rejillas de plástico que van en los refrigeradores, que bien podrían compaginar con las rejillas del aire acondicionado que tienes en un coche, ¿no? O sea, empezar a ver cómo, inclusive entre sectores, nos podemos hablar el uno al otro y ver qué oportunidades tangibles se pueden desarrollar. Esa es en cuanto a la primera parte de la pregunta. La segunda, ¿cómo estamos viendo la promoción de inversión en tecnología desde nuestras organizaciones? Definitivamente, pues este sector es el pionero, yo diría, y sí nos ha tocado ver cómo en el proceso productivo ya los directores de línea, los operadores de máquinas están alimentando datos para que se vayan a la nube, para que se integren en tiempo real al sistema central que tiene el corporativo en Frankfurt, en Detroit, en Shanghai, en sus diferentes casas matrices y que les permite reducir tiempos en la toma de decisiones. HMI, el Human Machine Interface, en algunas empresas se está viendo también robots colaborativos, de que no te van a dar sabe cuando estás tú como colaborador trabajando la máquina. Ya hay ciertas coordinaciones que estamos viendo en algunas empresas y también estamos viendo el proceso de automatización, claro está, en el proceso productivo tradicional. Estuvimos por ahí con un proveedor de Toyota, con Metalsa, que se dedica a la fabricación del chasis para la nueva generación de la Tacoma, y entras y prácticamente hay un ala de la planta que está completamente automatizada en la parte de soldadura. Si vas a la nueva sección de General Motors, también no vas a escuchar ningún ruido, porque tienes también la parte de motores ya sumamente automatizada. Y lo que estamos haciendo nosotros es promover a través de estas políticas públicas, a través de algunos estímulos, incentivos, que cada vez más se cuente con trabajos más especializados, porque representan mayores sueldos para la gente. Y obviamente quien traiga un desarrollo tecnológico mayor en su proceso productivo, pues puede aspirar a estos apoyos y estos subsidios, ¿no? Es un poquito la manera en cómo estamos ahorita promoviendo nosotros esto desde nuestra trinchera. Muchas gracias, Alejandro, por todos estos comentarios que nos das del gran trabajo que están haciendo en Guanajuato. Manuel, continuando con el tema del vehículo, ¿podrías hablarnos, por favor, del reto del Connected Car con un ecosistema de producción de partes por múltiples empresas y ciberseguridad en la estrategia de la empresa? Con mucho gusto, Luis. Y me encanta lo que mencionaron Felipe y Alejandro, porque me voy a regresar un poquito, les voy a comentar una de nuestras baterías. Nosotros tenemos baterías para automóviles tradicionales, los que vemos todos los días, una batería de 12 volts, la que necesitamos la mayoría en Latinoamérica. Hay una gran evolución hacia autos eléctricos más en China, en Europa, y Latinoamérica quedará como la región que mantenga los autos convencionales por más tiempo.
¿no? Aún así, que haya autos eléctricos en su crecimiento, todos los tradicionales, los autos eléctricos requieren una batería de 12 volts. Para la interacción humana, yo le llamo así, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad, sonido, luces, etcétera, requiere una de estas baterías tradicionales que van cambiando en diferente nivel de características. Los autos más nuevos, los autos premium, requieren una tecnología que se le llama AGM, que es una tecnología que provee más capacidades para mayor demanda eléctrica. Y nos encontramos en algún momento iniciando con estas discusiones de servitización, donde veíamos que los OEMs y diferentes productores de partes estaban en la misma discusión de la adición de sensores, componentes IoT en sus partes. Decíamos, yo le quiero poner a una llanta, yo le quiero poner a una batería, yo le quiero poner a los faros, yo le quiero poner, etcétera. ¿Por qué? Porque en esta visión de los autos futuros eléctricos se ve el auto prácticamente como si fuera una aplicación móvil, donde el productor del auto quiere saber en todo momento el consumo del usuario final de ese automóvil. ¿Qué es lo que usa más? ¿Cómo lo usa diferenciado el mismo automóvil Alejandro que Luis? ¿Dónde le das más veces clic? ¿Por dónde pasas la mano? ¿No? Tomando los autos ahora, los BMW, al menos que moviendo las manos puedes hacer ciertas actividades. Y lo que quieren algunos de los productores de auto es eso, saber como si fuera un producto digital, cuándo se usa, cómo se usa, los casos de uso por tipo de cliente y que eso empiece a generar demanda en las piezas que se van a producir, en las que van a tener más desgaste, etcétera. ¿Qué está generando eso? Pues una serie de esfuerzos, muchos concentrados por los grandes productores, pero otros muy aislados por los de las autopartes, donde dice, yo quiero tener mi batería inteligente, pues yo quiero mi llanta inteligente. ¿Qué pasa con eso? Pues que son sensores adicionales que requieren servicios de comunicación. Muchos de esos usan un chip de estos, un SIM de estos de telefonía móvil, algunos otros mecanismos de conexión más grande cuando llegan a un lugar donde se pueden estacionar y usar la red Wi-Fi. Y eso eleva el consumo de los servicios de nube, eleva el consumo de servicios de datos almacenados, eleva el consumo de servicios de inteligencia artificial y de machine learning. Ahí empezamos a tener muchas limitaciones a nivel de nuestra región en términos de proveedores con capacidades de generar modelos sobre los datos. Tenemos un reto tremendo cuando queremos hacer temas avanzados. Tienen que venir recursos o de la India o de Europa o algunos más teóricos de Estados Unidos. Entonces ahí hay una gran oportunidad de desarrollo de proveedores y sobre todo que esos proveedores puedan generar o tener una perspectiva de ecosistema. No desarrollar pedacitos por todos lados que lo que terminen haciendo es poniéndonos vulnerables ante los que se les llaman los gigantes digitales o los dragones digitales. Los gigantes digitales pues son los que ya sabemos, Apple, Facebook, Google y estas empresas gigantes en Estados Unidos, y los dragones son los que vienen de Asia, ¿no? Alibaba, etcétera. Entonces, normalmente ellos ¿qué están haciendo? Generando la base de esos ecosistemas digitales para colectar la información y para vender algoritmos que permitan que los autos que estén conectados, como se les llaman, generen esa información, se suban a esa plataforma y generen de ahí inteligencia. ¿Cuál va a ser el reto? Creo que para nosotros en la región es no generar esfuerzos muy pequeños, no conectados, que no tomen una posición sobre esos ecosistemas. Se estima que vamos a tener para 2030, entre los vehículos actuales y los futuros, una serie de aproximadamente 800 millones de autos circulando por el mundo que están conectados, ¿no? ¿Eso qué nos va a generar? Varias necesidades. Una, la positiva, la que a mí me gusta, es la información que nos va a dar de esos vehículos, que va a ser de muchos sentidos. Eficiencia en el automóvil, efectividad de las partes. Vamos a poder saber por parte, por productor, por qué un componente de uno y otro es más efectivo. Y además vamos a saber si ese componente es más efectivo bajo cierto uso. Ya no solamente si dura más o menos, sino cómo lo usa Luis, cómo lo usa Alejandro y cómo lo usa Felipe. Y si ante esos estímulos tenemos que rediseñar los productos. Entonces eso va a ser grandioso con ese volumen de autos conectados. Y de autos conectados puede ser desde un sensor muy básico hasta todo un Tesla, ¿no? Eso nos va a elevar el número de sensores
de 4 millones aproximadamente de sensores que había en 2018 a 15 billones para 2028. Es decir, va a haber el doble de sensores que humanos en el mundo que generan información, líneas como si fueran líneas de Excel por segundo en cantidades impresionantes. Entonces hay una oportunidad de eficiencia, de obtención de información y luego otra vez de estas compañías que nos ayuden a conectar y digerir todo eso para asegurar que no nos perdemos en el esfuerzo. Y un tema muy importante, hace unos 6 meses aproximadamente, para quienes vivimos en la zona del norte, yo en Nuevo León particularmente, hay compañías que hoy se dedican a hacer discovery sobre todo lo que esté conectado a Internet, ¿no? Y publicaran 130,000 dispositivos vulnerables solamente en el área del noreste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra siguiente oportunidad, porque lo que mencionaba Felipe, ¿no? La adición de dispositivos de Internet de las cosas en una planta es una gran oportunidad de digitalización conectada con la automatización, etcétera, y también es una gran oportunidad para que alguien se nos meta y nos detenga una línea de producción. Entonces ahí está otra oportunidad de poder asegurar que lo que se diseña sea más robusto, mejor pensado, de tal forma que no tengamos temas de ciberseguridad. Entonces, nos viene, creo que, grandes oportunidades de mucha conectividad, de mucha información al respecto de nuestros vehículos en diferentes niveles por el tipo de tecnología, el tipo de marcas. Y eso habrá que traducirlo finalmente en el beneficio que le trae al cliente final y en cómo somos capaces de digerir toda esa información en el diseño de nuestros nuevos productos. Nosotros estamos ahí, tenemos todo un roadmap de creación de productos inteligentes y lo que queremos en el futuro es no quedarnos aislados, ¿verdad? Sino que la principal contribución de nuestras baterías Smart, como se les llaman, es que esa información la vamos a compartir con el receptor por el tipo de auto para asegurar que no estamos aislados y ahí es como nos estamos moviendo. Muchas gracias, Manuel, por esta información que nos compartes, muy, muy valiosa. Pues nada más recordándoles que los clústeres automotrices en México formamos la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz. Y aquí es donde pueden ustedes también encontrar apoyo a ciertos temas de los que venían presentando sobre temas de capacitación, búsqueda o localización de proveeduría, al mismo tiempo el tema de capital humano con ciertas estrategias que a través de los comités que tenemos, pues manejamos. Pues estamos ya por pasar a la etapa final de este panel, compañeros. Esta sería la última ronda de comentarios para recibir sus conclusiones. Yo les pediría, para poder alcanzar a contestar un par de preguntas, seamos muy breves, en unos 2 minutos. Quisiera comentar contigo, Alejandro, por favor. Conclusiones. Bueno, conclusiones. Tenemos que trabajar en políticas públicas de alcance regional. Si bien cada uno de los estados tiene un clúster automotriz, creo que hay temas de interés común y voy a empezar a hablar del elefante rosa que está en el cuarto, que es la disponibilidad de energía. Tenemos que trabajar en materia de política pública que asegure la suficiencia energética para todo esto que estamos comentando. La transición hacia la digitalización de procesos requiere una cantidad importante de energía. También el sector de tecnologías de información aplicada, los data centers, por ejemplo, requieren también una cantidad importante de energía. Coincido y celebro el comentario de Manuel en el sentido de que seguimos todavía con el auto de combustión interna. De hecho, varias de las empresas europeas, americanas, van a, digamos, sí, liberar espacio en sus plantas en estas ubicaciones, y es probable que México, al contrario, vea un aumento no solamente en el número de vehículos de combustión interna, sino de todas las partes y componentes que van integrados ahí. Entonces todavía tenemos una gran oportunidad para poder consolidar nuestro clúster automotriz. Claro, sin dejar de lado los componentes para la electromovilidad. Creo que uno no está peleado con el otro. Y también, inclusive, yo me atrevería a mencionar la inclusión de tecnologías de hidrógeno. Vienen proyectos en el sector automotriz y de autopartes de producción de tanques de hidrógeno, también del fuel cell system, donde ocurre la magia, ¿no?, de la generación de energía eléctrica en el vehículo,
que lo tienen empresas, por ejemplo, como Bosch. Y también el sistema de producción de unidades de control eléctrico, de sensores, de arneses, pues va a tener un relieve importante y tenemos que estar preparados para recibir esto. Y pues nuevamente aquí resaltar que la colaboración institucional de las empresas, la triple hélice de las empresas, la industria y también las instituciones académicas, pues es relevante para tener una pertinencia en los programas educativos y que estos sean relevantes y acorde a lo que la industria esté demandando. Y bueno, y obviamente pues, que también las políticas públicas que estamos nosotros diseñando hoy vayan acorde al reto, ¿no?, que se nos presenta. Sería con lo que concluiría. Qué amable, Alejandro. Muchas gracias. Todos tus comentarios de mucho valor. Muy agradecidos por esta oportunidad. Felipe, quisiera incluir dentro de tu cierre esta pregunta que te hacen. Mencionas que cada vez las piezas plásticas están reemplazando a las metálicas. ¿Cómo se está preparando Alliant Plastics y empresas de la industria de plásticos en tecnologías de impresión 3D, 4D y materiales compuestos? Gracias, Luis. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Gracias por la pregunta. Creo que se congeló un poquito la imagen de Felipe. Si te parece, entonces, Manuel, seguimos contigo. Hay una pregunta por parte de Siemens. ¿Qué consejo puedes dar a las empresas que tienen inquietudes de trabajar con iniciativas IoT por temas que la información se encuentra en la nube? ¿Y cómo Clarius rompió esa inquietud que otras empresas tienen y que les impide acelerar la competitividad? Bueno, yo creo que hay que acercarse a los partners adecuados que te permitan hacer un diseño desde el inicio que cubra las preocupaciones o prioridades que tiene la organización. Si una de ellas es seguridad, la nube hoy tiene múltiples opciones que son seguras y hay que considerar desde la manera de transmisión, desde las plantas hacia esos lugares donde se almacena y definir una política donde puedes almacenar como compañía esa información, si tiene que estar en una nube pública, una nube privada, con qué mecanismos de protección de la información y sobre todo a veces controlar qué información enviamos afuera. Es importante decir que mucha de la información de dispositivos IoT no es información sensible. A veces tendemos a iniciar con una expectativa muy alta de protección de esos datos que a veces no dicen nada por sí mismos. Entonces hay que definir, clasificar, etiquetar la información y hay muchos proveedores. A veces resulta de hecho más inseguro hoy dejar la información dentro de un data center en una planta. Es más vulnerable que meterla en una nube con los mecanismos de seguridad. Entonces hay que hacer una evaluación y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Hay varios foros ahí en todo el país o particularmente me pueden buscar y lo comentamos. Qué amable, Manuel. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante todos tus comentarios de igual forma. Y Felipe, qué bueno que ya estés de regreso con nosotros. Estábamos contestando el tema de la pregunta sobre la tecnología de impresión 3D, 4D y materiales compuestos. ¿Cómo se están preparando ustedes para ello? Una disculpa, tuve un problema aquí con el internet. Les comentaba que para la impresión 3D, 4D, específicamente en la industria donde estoy yo, o lo que hacemos, la inyección de plástico, no la hemos implementado, ya que lo que hemos, pero cuando suceda la oportunidad, también ya lo tenemos en el radar. Ahorita nuestra mayor enfoque ha sido en inteligencia artificial y cómo ser más productivo el proceso de producción de la inyección de plástico. Lo que gracias, comentaba Felipe. también ahorita, sí. Te agradecemos mucho tu participación, Felipe. Y pues finalmente hemos escuchado en este panel muchas ideas y puntos de vista que coinciden. El momento es ahora, debemos aprovechar esta oportunidad de crecimiento en el sector automotriz que está teniendo México. Recordemos que más del 21% del valor del auto fabricado en Estados Unidos es mexicano y esta etapa en la industria automotriz en donde tenemos que seguir
produciendo autopartes de vehículos de combustión interna, pero también al mismo tiempo el gran mercado que se está abriendo a través de los vehículos eléctricos, vehículos autónomos, pues es muy importante. Entonces, esta fusión de electromovilidad e industria 4.0 como pilar fundamental en el trabajo de los clústeres en México será un punto de partida para los próximos años. Pues de igual forma agradecer a todos ustedes, a los participantes. Franco, no sé cómo andemos de tiempo. ¿Quieres que pueda comentar una última pregunta? Claro, Luis, todavía tenemos, podemos tomar unos minutos más para atender a las preguntas que estaban pendientes. Ok, entonces, si me permites, Manuel, por parte de Siemens, otra pregunta. ¿Qué consejo puedes dar a las empresas que tienen inquietudes de... no, esta fue la que ya te hice, discúlpame. Este es para todo el panel por parte de EDAC. ¿Cuál puede ser el rol de empresas de desarrollo y soporte de ingenieros en nuestros nuevos retos? No sé si alguno de ustedes, Manuel o Alejandro, quisieran. Creo que está un poco amplia la pregunta respecto a ingenieros, si son ingenieros de manufactura, en tecnología. Yo lo que recomiendo es, siento que nuestros hubs de innovación están un poco separados en el país. Creo que a veces se ve muy el centro del país, el norte del país y ahora el Bajío, como tres grupos diferentes. Es más, si vamos a nivel de tecnología, se consume tecnología de diferente tamaño, de diferente costo. Y entonces, pues una recomendación es que los del sur o del centro participen en el del norte y los del norte participemos en un ecosistema más conectado, que podamos, y sobre todo buscar una referencia externa. Gran parte de lo que hemos encontrado nosotros es que a veces actuamos, diseñamos y ejecutamos sin una referencia externa. Y si lo vemos en este sentido, en la permanencia de los autos menos avanzados en nuestra región, entonces creo que a veces tenemos que poner un foco en ojos fuera de nuestra región para diseñar y que el gap se vaya reduciendo. Gracias, Manuel. Alejandro, no sé si quisieras complementar también la pregunta desde la parte educativa que está haciendo el gobierno a través de las academias que dan estos estudios de ingeniería. Claro que sí. Bueno, digo, aquí la primera premisa es no perder de vista el enfoque STEMS, el que tenemos todos los estados con presencia de industria automotriz, que es el Science, Technology, Engineering and Math, seguir impulsando carreras asociadas a ingenierías y que tengan pues esta de alguna manera demanda por parte de la industria. Seguir impulsando también la figura del técnico en México, así como en Alemania se dignifica la figura del técnico como una persona que puede tener una aspiración a un salario pues bastante elevado. En México tenemos que seguir impulsando la carrera, la formación técnica de nuestros profesionistas, ponerlo como una opción a la altura de una ingeniería. Es decir, habrá quien tenga como visión a largo plazo contar con una carrera en ingeniería, pero también de igual manera habrá quien opte por una formación puramente técnica y tenemos que dignificarla, ponerla en una perspectiva para que sea interesante. Nosotros en Guanajuato tenemos la fortuna de contar con el IECAS, el Instituto Estatal de Capacitación, y la maravilla de esta dependencia es que trabaja en tailor-made training programs, o sea, son programas de adiestramiento de personal y de desarrollo de competencias, pero trabaja con grupos de 5 personas, 7 personas, 12, y no te mueves. Si el proceso va a ser soldadura con microalambre, te vas a la teoría y es muy hands-on, muy práctico el programa. Te los llevas al piso de producción para que puedan poner en práctica lo que aprendieron. También se habla de cursos de maquinados con equipos CNC de diferentes ejes, metrología, neumática, hidráulica. Es importante desarrollar todas estas habilidades y voy a ir un poquito más allá, también las habilidades suaves, porque hablamos mucho de capacitación técnica, pero ¿dónde queda el dominio del idioma inglés? ¿Dónde queda también que un técnico sepa adecuadamente desde cómo convertir el sistema métrico nacional al sistema inglés?
También dónde queda el tema de seguridad industrial, ¿no? De higiene en el trabajo, de liderazgo, de trabajo en equipo. También se tiene que complementar con la parte suave para que tengas personas con una formación técnica sólida, pero también con habilidades de comunicación. Recordemos que estas empresas, Clarios, estamos hablando también de Allianz, ellos en las juntas que tienen, pues el personal debe ser capaz de mantener una conversación fluida en inglés, de transmitir una idea de mejora en el proceso productivo de manera fluida y donde pueda también recibir la retroalimentación de sus jefes del corporativo, que muchas veces no va a estar ni siquiera en el mismo uso horario, no va a estar en China o en Detroit o en Madrid, y tienen que tener esta capacidad de comunicación. Entonces, sí es importante combinar la parte técnica con las habilidades suaves, que las universidades tengan esta comunicación con el gobierno y con las empresas también, aprovechando el modelo de la triple hélice. Tenemos también aquí tropicalizado, y también creo que San Luis Potosí lo tienes, ahorita tú me responderás si no, pero me parece que ustedes también manejan el sistema de formación dual alemán, tropicalizado al ecosistema en México, porque sé que también ustedes traen varios socios alemanes, ahora más con BMW, con el empuje que les ha estado dando, y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Es pasar la mayor parte de los 5 días en el trabajo y van a lo mejor 1 o 2 días a complementar la parte teórica. Y el sistema de formación dual ha sido exitoso y ha sido retado durante muchos años y ha pasado las pruebas de manera satisfactoria. Entonces, seguir fortaleciendo estos modelos. Hay un tema que no se comentó que me parece relevante, la herramienta de la cual podemos echar mano tanto a las empresas que están aquí como los gobiernos y las instituciones académicas, y es el modelo de cooperación internacional, ¿no? Los acuerdos que se firman con la región, por ejemplo, con Bavaria, ¿no? Nosotros tenemos por aquí un memorándum de entendimiento con la región de Bavaria, entonces seguro que ustedes también, Luis, allá, más aún que tienen a la empresa instalada ahí, y con Hiroshima también, y con varias regiones del mundo. Estoy ahorita participando en un panel, el US México 360, y hablan precisamente de lo que podemos hacer desde lo local, para fortalecer esos modelos de cooperación internacional que nos van a ayudar a desarrollar competencias laborales urgentes ahorita en esta transición que tiene la industria automotriz. Sí, efectivamente, Alejandro, como bien comentas, parte fundamental de los clústeres automotrices en México es esta vinculación del sector académico, de los jóvenes que se van integrando a la vida laboral, que se van a capacitar aún después de haber egresado de las universidades. Como bien comentas, hay algunos programas internacionales con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, por ejemplo, con JICA, con los temas de Alemania que bien comentas. Y sí, en ese sentido, parte del trabajo de los clústeres es ese acercamiento y ese desarrollo de la capacitación especializada que se requiere por parte de las empresas. Entonces, efectivamente estamos llegando ya al final del panel. Cedo la palabra a Franco, no sin antes agradecer la participación de todos ustedes con comentarios muy valiosos y agradecer la oportunidad de moderar este panel a todos ustedes.